Todos tuvimos cumpleaños, eso es innegable. Y muchos podemos recordar los momentos felices de esos días. Eso siempre pasa y el recuerdo más feliz que tenía ahora lo siento como algo retorcido y grotesco. Había cumplido unos 6 años, mis padres me hicieron mi fiesta en una pizzería familiar, toda mi familia y amigos estaban presentes. Yo me sentía demasiado feliz por ese día, pero también recuerdo que una botarga me había ofrecido un pequeño pastel de carne. Yo lo acepté aunque no quería comer eso. Además recuerdo cómo la botarga olía mucho a alcohol, incluso olía a sangre pero era solo un pequeño olor. Quizás se cortó accidentalmente era lo que me decía para dar alguna justificación al tipo. Pero al ver que esa botarga le dio el resto de esos pasteles a los demás, no sé qué pasó pero al ver eso me dio la seguridad de comerlo, solo puedo decir que su sabor era indescriptible pero también era un sabor que me encantó al primer momento. Seguía la fiesta y yo solo podía pensar en ese sabor, creo que por eso recordaba de mejor manera ese lugar. Seguían las horas y el sabor no se me quitaba, es algo que para una mente pequeña podría creer que era adicción o algo distinto, pero para la mente adulta era algo muy preocupante, mis padres se dieron cuenta de eso rápido y pensaron que me habían drogado, eso era lógico solo había pasado un solo día desde mi cumpleaños. Incluso cada vez que pasaba por esa pizzería podía ver a la misma botarga alegrando a los niños que iban al local, eso me parecía algo muy bonito de su parte, pensé que le alegraba hacer felices a los niños. Pasaron los años y decidí trabajar en dicho local. Realmente no sabía las razones de querer trabajar ahí, quizás era por mi recuerdo o quizá era por conocer al hombre de la botarga. No lo sé, al llegar conocí a Ellen, mi jefa, una persona que se veía muy dócil y compasiva. Los primeros días solo hacía la comida, solo hacía lo posible para ver felices a las familias, incluso si fuera indirectamente. Incluso pude ver una fiesta, pero ya no aparecía el hombre de la botarga. Nunca apareció cuando fui a trabajar ahí, pero aún así le compartía mi experiencia en ese lugar con mis compañeros de trabajo. Pero un día hablé del hombre de la botarga al gerente del lugar, al principio no habló, solo guardo silencio y cuando estaba a punto de irme me dijo algo que me heló la sangre. Oye, no debía haber botargas en este lugar. Me quedé extrañando y le pregunté el por qué me dijo eso. Según sus palabras, solo había una mascota de esa pizzería hace ya 20 años, pero también se reportó que después de uno de sus espectáculos en una fiesta, un grupo de 4 niños desapareció. Debido a ello se hizo una investigación en el lugar y nunca llegó a nada dicha investigación. Cuando me dijo eso, fui a hablar con mi jefa, le pregunté todo eso. Ella solo evitaba las preguntas, le pregunté por qué evitaba la pregunta y me dijo. No debes tomarle tanto peso a cuentos que le decimos a los niños para que no se metan en la cocina. Su respuesta estaba más alterada que la que me dio el gerente, además de que como podía ser un simple cuento, si incluso me lo dijeron con preocupación. Esa respuesta me preocupó, pero tampoco me había dejado dormir, esa noche las preguntas no me dejaron dormir. Entonces busqué en internet sobre el suceso y encontré algo que no me esperaba. Era el testimonio de una mujer, dijo que después de ir con su hijo, le habló de un hombre muy amable color naranja y rojo. Ella pensó que se trataba de un amigo imaginario pero una hora después, el niño desapareció. Buscaron durante varios días sin respuesta aparente del niño. Lo encontraron una tarde, él estaba en una parte muy escondida del restaurante, no tenía vida. Su carne había quedado triturada como un embutido, al leer eso me contuve el vómito. Pero eso me preocupó, eso quería decir que lo que comí el día de mi cumpleaños pudo haber sido otra cosa. Pudo ser algo demasiado horrible, quería llorar, vomitar y mucho más gritar. Realmente me sentía muy mal. Y pensar que quien hizo eso todavía seguía libre haciendo quién sabe qué cosa, era muy devastador. Pero aún tengo otra pregunta, si todos esos sucesos pasaron en el restaurante en el que trabajo, ¿por qué todavía está abierto? No lo cerraron, mucho menos dejaron de hacer pizzas, ¿y por qué mi gerente no me dijo nada sobre lo que realmente le pasó a uno de los niños? Nada parecía tener sentido, pero aún así quería descubrir más, pero sabía que al hacer eso me podía pasar algo peor. Fui directamente a la pizzería y entré a la fuerza, no había nadie y podía sentir cada sonido amplificado a mi alrededor. Busqué el lugar en donde encontraron la escena. Pasaron 10, 11, 12, 13. Pasaron muchos segundos pero suficientes para poder encontrar el lugar. No tenía seguro y nada.
Pero al entrar vi una mesa con una reja para los platillos. Vi el pastel de carne, en el lavabo había sangre seca, el pastel que estaba en la mesa no era fresco, estaba en un proceso de descomposición como si pasara ahí durante mucho tiempo, su textura era como la imaginaba mucho más descompuesta, rápidamente el silencio tomó control del lugar. Volteé a todos lados, no había nadie presente, pero debajo del lavabo estaba un traje, la botarga. Estaba más sucia, llena de polvo y con rastros de sangre dentro de él. Además había algo dentro del traje, un archivo que solo tenía fotos y cartas. Las fotos eran de distintos años, pero en todos de alguna u otra manera estaba esa botarga, una botarga alta, color naranja. Siempre estaba. Lo raro era que el lugar crecía, el lugar se expandía y se remodelaba. Pero la botarga era siempre la misma. Él siempre estaba cerca de las personas tomándose fotos y él aparecía. Y la carta era de lo peor. 2, 3, 4 denuncias, ¿qué debo hacer ahora, Ellen? Esto debe parar y lo sabes. Maldita sea, ¿cómo se te ocurre decir que no murió nadie? Esa respuesta nos perjudica más de lo que debería, en cuanto lo resuelvas desaparece este estúpido traje y haz lo que quieras con quien sepa de este. Ellen. Ese nombre era el de mi jefa, pero aún así no puedo creer esto. Al terminar de leer eso no pude evitar llorar por eso. Al parecer incluso la gente así tiene apoyo, de quienes se ven menos peligrosa. Tal vez quien utilizó este traje para alegrar a la gente en mi cumpleaños, solo era un monstruo que se escondía en la falsa felicidad. Era lo que me repetía antes de caer en llanto. Me siento culpable por haber disfrutado ese pastel, lo recordaba como uno de los mejores que pude haber probado. Pero el hecho de que pude haber comido a alguien sin darme cuenta, eso me hace tan monstruo como el quien me lo dio. Cuando me fui del lugar solo caminé por la ciudad, y pude ver una fiesta cerca de mi casa. Solo me asomé un poco y vi a un niño tomar la mano de una botarga. Era horrible pensar que tal vez así ocurrió todo. Volví a mi casa. Y lo único que quería hacer era dormir, pero también recordé, hoy es mi cumpleaños, y con lo que planeaba festejar este día era un pastel de carne. Cada mordida, cada vez que lo disfrutaba pensaba en el que me pudo haber pasado si me acercaba a ese tipo disfrazado. Jeje, ahora creo que el pastel de carne me sabe mucho menos de lo que recordaba. Ahora solo se siente como carne insípida con tomate.